Hoy los venezolanos conmemoran 62 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hoy los venezolanos que no se encuentran precisamente en democracia, defienden la democracia. 62 años después, esto es lo que deja el régimen de Venezuela. Este video que acaban de ver es de nuestro portal digital. Y 62 años después, como les dije, son las cifras que deja el régimen bolivariano. Ahora bien, aunque han transcurrido 6 décadas de aquel día, en Venezuela aseguran que se vive nuevamente en dictadura. Luis Alejandro Laya tiene el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. Este jueves se cumplen en Venezuela 62 años del derrocamiento de la última dictadura que vivió el país. Aquel 23 de enero de 1958, cuando fuerzas sociales y también militares sacaron del poder a Marcos Pérez Jiménez, quien salió hacia República Dominicana. Hoy, 6 décadas después, los historiadores y políticos señalan que se vive un nuevo autoritarismo en Venezuela, que las condiciones han regresado. Hoy Nicolás Maduro encabeza una nueva dictadura. ¿Qué tipo de gobierno autoritario es la discusión que no vamos a terminar nunca? Y una discusión bizantina, porque los gobiernos autoritarios son al fin y al cabo la misma forma. ¿Qué hace? Hay una minoría que explota a la gente, hay una minoría que no deja que la gente se exprese. Hoy se cumplen en Venezuela 62 años desde que fue derrocada la última dictadura que vivió el país. Sin embargo, los ciudadanos señalan que hoy nuevamente no hay democracia en la nación. Ese gobierno autoritario que no deja que el pueblo use sus espacios legítimos. El gobierno autoritario que no deja el libre tránsito, que no permite la libertad de asociación, que no permite las libertades más básicas. También desde las fuerzas políticas democráticas hablan de persecución e impedimentos para la participación de los ciudadanos. Señalan que el régimen de Nicolás Maduro ha acabado con el Estado de Derecho. Y la mejor demostración es lo que ha pasado el día de hoy, cuando grupos terroristas armados han impedido la realización de la actividad donde la teníamos prevista. Incluso para este jueves estaba convocada una sesión especial del Parlamento en una plaza pública al oeste de Caracas para conmemorar esta fecha, pero cuerpos de seguridad y colectivos tomaron los espacios. Incluso detuvieron los camiones donde trasladaban el sonido y las sillas. Los ciudadanos confirman que hoy no se puede ejercer las libertades en Venezuela. Se sienten acosados por disentir. Lamentablemente este gobierno no es democrático, este gobierno son una cuerda de delincuentes, estos son una cuerda de malhechores, unas personas que no quieren a este país, que simplemente quieren una ideología política. Señalan que el país no aprendió de las experiencias civiles de las dictaduras anteriores. Señalan que aún no reconocen la crisis política. Hay muchos que defienden incluso al régimen de Maduro. Yo me quedo anonadada cuando yo veo a una persona mayor que vivió la dictadura diciendo que este es el mejor gobierno que ellos han vivido en su vida. O sea, eso yo no lo percibo. Por su parte, María Corina Machado asegura que lo que hoy se ha impuesto en Venezuela no es una dictadura con fines políticos, es un régimen criminal que representa una amenaza para la región. Es que nosotros no estamos enfrentando una dictadura como hace 62 años. Estamos enfrentando un Estado criminal terrorista. Y quiero insistir en las dos dimensiones, porque es la primera vez que se ve converger en este hemisferio esas dos plataformas del crimen organizado internacional con el terrorismo internacional, con el terrorismo mundial. Desde la Asamblea Nacional hacen un llamado a los ciudadanos a movilizarse a la calle, a protestar para que sea respetado el Parlamento. Indican que aunque no les permitan hacer las sesiones en los lugares en las que las pautan, ellos continuarán intentando ingresar al Parlamento Nacional. Para el próximo martes 28 han convocado una marcha para que los ciudadanos acompañen a los diputados a romper las barreras y entrar a la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, por la información. Son las 6:21 en Caracas. Quiero saludar a Enrique Aristigueta Gramco, abogado, dirigente político, fue miembro de la Junta Patriótica que derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Señor Aristigueta, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarme, chicos, por darme esta oportunidad de hablar con mi gente. Hoy se cumplen 62 años de la caída de la última, de la antepenúltima dictadura que vivió Venezuela.
Hoy hay condiciones poco democráticas. Para usted, ¿cuáles son las diferencias entre el régimen de Marcos Pérez Jiménez y el que hoy está en Venezuela? Mira, te lo digo en pocas palabras. Aquello era una dictadura y esta es una tiranía. Porque el dictador dicta sus leyes represivas, restrictivas, y las cumple él mismo, las acata. La tiranía no, allí no hay ley, ahí es el capricho de la persona o las personas que la ejerzan. Estamos además con un régimen, increíblemente malo, ¿no? Como nunca vio ninguno peor en la historia de Venezuela, que ha arruinado el país y que nos ha puesto todos a pasar hambre y a salir corriendo. Esto no es comparable con la dictadura de Pérez Jiménez, ni siquiera con la dictadura de Gómez, que fue tan terrible. Esto es algo esto es fuera de serie, esto es fuera de serie. Esto es lo peor de lo peor. ¿Qué rasgos hacen que sea lo peor de lo peor? Mira, que la dictadura de Pérez Jiménez es una dictadura venezolana, esto es una dictadura cubana. Porque Maduro no es otra cosa que un peón de los Castro y de quien esté gobernando ahorita en Cuba, que ha tenido la insolencia de proponer que el embajador cubano asista a las reuniones del gabinete ejecutivo, de eso que él tiene, que se llama gabinete de ministros, ¿no? Eso nunca hayamos llegado a un terreno tan grande de degradación. Esto es una cosa insólita, que un embajador extranjero se ocupe un puesto en el Consejo de Ministros y que seguramente será la voz decisiva, porque total es la voz de su amo, el que representa lo que dice Raúl Castro y quienes gobiernan con Raúl Castro. Yo no me explico cómo los militares se calan eso. Yo no me explico cómo Padrino Gómez, que es general en jefe supuestamente, acepta degradarse de esa forma y estar sometido a un embajador extranjero. Justamente sobre la Fuerza Armada, doctor Aristigueta, ¿qué papel juega hoy cuando no respetan la Constitución, sino que actúan como brazo armado del régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué papel juega hoy? Papel bien triste, porque las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de poner orden aquí. El artículo 333 le ordena a todos los funcionarios públicos y a todos los venezolanos en general que cuando la Constitución ha dejado de cumplirse por acto de fuerza o por cualquier otra forma, tenemos la obligación de reponer la Constitución en su plena vigencia. Y los primeros que contribuyen a irrespetar y a patear la Constitución son los militares encabezados por Padrino López. Son la vergüenza de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cómo se lucha contra una situación como la que hoy vive Venezuela? ¿Cómo un país se enfrenta a un régimen que no respeta el Estado de Derecho ni los derechos humanos? Mira, es muy difícil, porque estamos a merced del capricho de unos sátrapas, ¿comprendes? Aquí no hay ley, aquí la ley es el capricho de ellos, es la orden que reciban de Cuba, la estrategia que les impongan. Y esto es un problema no solamente para Venezuela, esto es un problema para la América Latina toda. Aquí el sur de Venezuela está en manos de la guerrilla colombiana y de las mafias del oro y las mafias del coltán y las mafias de todos los minerales que están exportando de contrabando y del narcotráfico, por supuesto, ¿no? Este es un gobierno que tiene participación, hay gente del gobierno que forma parte de la mafia del narcotráfico continental. Entonces, esto es una situación inédita. En la historia de Venezuela no ha habido nunca nada peor y más asqueroso que esto. En los últimos años, doctor Aristigueta, se ha hablado del Estado venezolano como un Estado fallido o forajido. ¿Qué es realmente lo que hoy rige al país? Esto es una mezcla de Estado forajido con Estado fallido, porque tú sales de Caracas y esto es tierra de nadie. Al salir de Caracas yo rodeo unos kilómetros al norte, al sur o al oeste. Al norte no, porque está el mar. Al oeste o al sur, bueno, esto es tierra de nadie, está en manos de las bandas y de quien ejerza la fuerza en cada sitio. Bueno, esto es un disparate, chicos. Esto es la tiranía de la anarquía. Doctor Aristigueta, ¿qué papel juega la comunidad internacional hoy para usted? En la comunidad internacional hay de todo. Hay quienes ven esto pues con satisfacción, como es el régimen de Nicaragua, el régimen de Cuba, como fue el régimen de Bolivia hasta hace poco. Bueno, y hay países serios que están muy claros en lo que es Venezuela y el peligro que significa Venezuela en estas condiciones para sus respectivos países. Hay una parte de la comunidad internacional que yo la respeto mucho y le agradezco mucho,
lo que ha hecho por Venezuela. Ahora, ellos no pueden ir más allá de ciertos límites, ¿no es verdad? Ahora, los organismos internacionales, aparte de la OEA, que por primera vez en su historia tiene un secretario general verdaderamente digno, decente, que entiende cuál es su posición y cuál es su deber, los demás organismos no sirven absolutamente para nada. Las Naciones Unidas nunca han evitado una guerra. Después de la guerra mundial que se crea en Naciones Unidas, nunca han evitado una guerra, han llegado siempre tarde cuando han intentado pacificar un país. Y bueno, ¿por qué? Porque la mayor parte de los estados miembros de Naciones Unidas, la mayor parte son estados manejados por dictadores y por gobiernos corruptos, ¿no? Se salvan los estados europeos, Nueva Zelanda, Australia, el norte, los estados latinoamericanos y norteamericanos, no todos, pero son organismos que tienen un poder bastante limitado. El problema es nuestro y tenemos que resolverlo nosotros. Ok, siendo nuestro o siendo de los venezolanos, en 1958, a pesar de la represión durísima de la seguridad nacional, se logró conseguir una salida. Hoy, ¿Venezuela tiene la posibilidad de salir del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo la estoy deseando hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que cualquier salida aquí es constitucional, no solamente es moralmente lícita, es constitucionalmente lícita. Y te diría que más es una obligación constitucional ahora. De las primeras cosas que hizo Chávez fue destruir la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas y la escala de valores y todas esas cosas, ¿no? Las Fuerzas Armadas es una institución muy golpeada, y eso explica la cantidad de militares presos y torturados que hay. Afortunadamente yo creo que allí la mayor parte de la oficialidad, sobre todo la oficialidad media, no está con esto, no puede estar con este horror, ¿no? Porque por más que sea, ellos tienen familia, ellos piensan, ellos ven y sufren lo que está pasando. Ahora, que pueden hacer algo, yo no lo sé. Me gustaría que pudieran hacer algo, ayudarnos a los civiles, que hemos puesto la mayor parte de las víctimas, ¿no? La mayor parte de las víctimas. Porque te voy a decir una cosa, si de algo podemos presumir los venezolanos, es que después de 20 años de feroz tiranía, todavía hay oposición en la calle, todavía la mayor parte de la gente protesta y no está de acuerdo con esto. En Cuba, a los 20 años de fidelismo, ya no quedaba ningún resto de oposición. O sea que los venezolanos hemos resistido más, entre otras cosas, porque aprendimos a votar y a cambiar nuestros gobernantes mediante el voto durante 40 años. Y eso deja también una costumbre, eso deja un hábito y un sedimento y un sentido de lo que debe ser un país civilizado. Quiero agradecer a Enrique Aristigueta Gramco, abogado, dirigente político y miembro de la Junta Patriótica que vino justo después de Marcos Pérez Jiménez. Muy buena tarde. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Igualmente, vale, muchas gracias por esta oportunidad que me dan